Y ya regresamos a su programa favorito, a Cántanos, y ya estamos en la última sección, pero no la menos importante, que es la de prevención. Ya está aquí con nosotros nuestro querido productor Javier Aguilar. Así es, y pues bueno, rápidamente vamos a mandar unos saludos. Así es. A Irma Ramírez, a Génesis Hernández y a Brau Águila. Muchísimas gracias. El papá de nuestro patrocinador. Sí, le mandamos muchos saludos. También ahora sí que desde Estados Unidos están ambos allá echándole un buen de ganas. Y pues bueno, aprovechando. Power mexicano. Así es, Power mexicano. También tenemos invitada, nos acompaña Carolina González Barranco. Y bueno, ella nos va a hablar sobre este tema que es migración y educación. ¿Cómo es que ambos se ligan? Porque muchas veces, pues obviamente el hecho de salir de tu lugar de origen es porque pues obviamente no encuentras las oportunidades que en la urbe sí están, ¿no? O sea, y ahora sí que yo rápidamente quiero exponer, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo pues, vengo del estado de Tlaxcala y yo vine a Puebla porque pues obviamente en ese entonces la Facultad de Comunicaciones no se había abierto. Entonces pues no había como la opción para estudiar y obviamente pues tuve que venir para acá para pues, obviamente acceder a la educación, ¿no? Pero cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, desde tu óptica, ¿cómo es que la migración se liga con la educación? Pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar en este espacio con ustedes. Ya tenía algún tiempo que no nos veíamos. Y bueno, pues son dos temas muy interesantes y centrales en la vida, yo creo que al menos del continente americano, respecto del área latina y por supuesto también del sur de Europa y de toda esta parte de África, del norte, que intenta migrar. Pero al ligarla con el tema de la educación, tú colocas un elemento muy interesante. Cuando lo ligamos con el tema de la educación, estamos hablando de que las personas suelen migrar generalmente o para acceder a un tipo de educación mejor o por la falta de la misma, y que entonces se les cierran las oportunidades en su espacio y tienen que emigrar. Por supuesto, en el caso de México, desde el siglo pasado y desde prácticamente la Primera Guerra Mundial hubo fenómenos migratorios hacia Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se marcó todavía más porque ellos necesitaban mano de obra mientras sus hombres estaban luchando, quienes estuviesen sembrando la tierra. Y bueno, pues el fenómeno migratorio se dio de nosotros los mexicanos hacia Estados Unidos. Yo creo que todavía la generación tal vez de los padres de ustedes, todavía sabías que si estudiabas tenías la garantía de que ibas a tener una vida digna, una vida con ciertas posibilidades. Así es. Las generaciones actuales, y hablo desde mi generación, la generación de ustedes, las generaciones más jóvenes ya no tienen esa garantía. Desafortunadamente, tú puedes ser un profesionista y mira que es increíble. Sí. Tengo el caso, por ejemplo, de un muy buen amigo que fue, por ejemplo, director del zoológico de Chapultepec hace aproximadamente 15 años. Y me lo encuentro a finales del año pasado y me dice, Caro, la situación está terrible. Tuve que trabajar unos meses en Didi, es decir, como Uber, pero con otra marca. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Muchas oportunidades desafortunadamente se cierran en países como el nuestro o no existen, ni siquiera para los jóvenes que tienen cierto grado de educación. Ya no es una garantía, ni de buen salario, ni de siquiera que puedan tener un acceso a vivienda digna. Ya no hablemos de vivienda propia. O sea, es impresionante. Así es. Y entonces muchos jóvenes hoy día están viendo la posibilidad. El primer foco, por supuesto, es Estados Unidos, pero algunos otros están centrando ya en los países del norte de Europa. En casos como Alemania, Noruega, Dinamarca, que ofrecen otro tipo de oportunidades, en Canadá o en Australia también. Así es que la migración en nuestro caso es muy interesante porque México es un país de tránsito. Así es. Es un país de receptores y es un país de emisores. Nosotros expulsamos migrantes, pero también los recibimos. Pero también hay quien no desea quedarse en nuestro país y solo lo ve como un camino de flujo. Así es que yo creo que los tiempos actuales están determinados para que este fenómeno, lejos de detenerse, se siga incrementando. Y pues de pronto es muy trágica la situación de escuchar historias, de pronto pues muy fuertes, de personas que te dicen, yo migré hace 25 años en calidad de indocumentado y no puedo regresar a México. Sí, así es. Porque no tienen los papeles, porque ingresaron de una manera indocumentada, porque no se han podido legalizar, y entonces este sueño de regresar a México de pronto se vuelve
algo muy duro para ellos de vivir. De verdad, yo quisiera contarles que ustedes no saben, pero a veces las personas para enviar, porque envían hasta el último centavo que tienen, ellos de pronto dicen, no voy a comer, o voy a comer lo mínimo para que mi familia en México pueda tener lo más posible. ¿O voy a trabajar en más de un lugar? No, bueno, es que en Estados Unidos yo creo que sí hay una nacionalidad que trabaja de manera impresionante, y eso se reconoce a nivel mundial, somos los mexicanos. ¿Sí? Los mexicanos pareciera ser que la explotación es parte de nuestro ADN, es impresionante, pero nadie, ninguna otra nacionalidad sabe trabajar tanto como nosotros. Y aparte, ¿sabes qué? Que nos distingue todavía que somos responsables, somos formales, somos honestos. Y eso nos abre muchas puertas. El único inconveniente de pronto es el no tener el papel, y que también te limita a tener un salario igual que cualquier otro trabajador. Pero el trabajo de los mexicanos es impresionante. Sí, sí, así es. Pero yo también quiero remarcar otra cosa que me parece un elemento importante, que es también las limitaciones que tenemos, o que se tiene como mexicano, obviamente sin documentos, en Estados Unidos. Las limitaciones, leía por ahí que ya se les está facilitando en 2 estados de la Unión Americana las licencias para conducir, ¿no? Pero obviamente esto también requiere, como todo, trámites, papeleos y las debidas restricciones o reglamentos, ¿no? Y pues obviamente como mexicano, si te estacionas mal, si manejas a alta velocidad, si te pasas un alto, y lo peor de todo, si vas, por ejemplo, en estado inconveniente en tu unidad, o sea, ¿qué puede pasar ahí, no? O sea, y si eso le unamos un sinfín de, pues sí, de casos como los que se están dando ahorita, que por odio, y si a eso le unamos todos los elementos políticos, como lo es este señor Donald Trump, su discurso de odio de cada rato, es que los mexicanos, exactamente, es que los mexicanos son los culpables de todo, y casi dicen que sería mejor que el americano escogiera qué vecino tener, ¿no? Entonces, y si a eso le unamos que pues, obviamente estamos en un lugar que tiene todos estos asegúnes, dicho de esa manera, pero que el mexicano nunca va a dejar de migrar. Y yo creo que esa es una de las realidades más palpables, ¿no? O sea, a pesar de que vemos cifras y a pesar de que vemos todas estas políticas y escuchamos los casos de, sí, como los tiroteos que se dan, el mexicano sigue migrando. O sea, podríamos decir que la migración es parte de... Finalmente somos seres humanos, y la migración la llevamos, es así, tatuada, todos, absolutamente todos los que nacemos en la especie humana. Somos también animales, y los animales tienden a migrar, es un derecho natural, es parte de nuestra esencia. ¿Cuándo migramos? Pues, primeramente migramos en tiempos pasados, cuando no teníamos el suficiente alimento. Aquello que nos proporcionara el sustento para la vida. Y en la actualidad seguimos migrando por lo mismo. Es increíble. Pero hoy día algunas de las razones de la migración han cambiado. No solamente es el tema de la pobreza, sino ahora también se une el tema de la seguridad. Muchos de los indocumentados centroamericanos, inclusive mexicanos, migramos por cuestiones de seguridad. Es impresionante. Yo no sé si les ocurre a ustedes, pero lo veo cada vez más entre los jóvenes. Tú les preguntas, ¿te sientes seguro al caminar por la calle? Y te responden que no. ¿Estás seguro que vas a poder regresar hoy a tu casa? Y te responden que no. Es incierta, ¿no? La respuesta, sí. Entonces todos estamos de pronto expuestos, porque primero era el vecino del amigo del tío que vivía, sabrá Dios dónde. Pero ahora muy lejos, ¿no? Sí, ahora tenemos realidades cada vez más cercanas. Si preguntamos entre los nuestros, muchos han sufrido asaltos, en fin, una serie de cosas tremendas. Pero Estados Unidos no es nuestro país. Sí, Estados Unidos finalmente lo que busca es mano de obra, que es lo que le preocupa. Y barata, por supuesto, sí. Y nosotros, ¿por qué el proceso de documentación es tan compleja? Porque no les conviene, o sea, no son tontos. No es una cuestión de decir, necesito que tengas los papeles. A ellos les conviene que no los tengamos, porque en el momento que los tengamos vamos a exigir derechos, vamos a exigir otro tipo de pago. Entonces ellos juegan a una doble moral que es muy perversa, es muy malévola.
Y saben muy bien, porque también lo saben, que el que es asesino en México no quiere migrar a Estados Unidos. Migra generalmente a Centroamérica, a Sudamérica, pero no a Estados Unidos, porque todos sabemos en México que Estados Unidos es un país de reglas. Es decir, ahí te pasas el alto y nada de que voy a sobornar a la persona que me está deteniendo. Tú cometes algún delito y bueno, puede ser que te imputen otro también. ¿Cuántos latinos, cuántos mexicanos no han estado o no han pasado de pronto por penas como la muerte y después, ay, qué barbaridad, no era? Sí, claro. Entonces, realmente me parece que sí hay un discurso de xenofobia muy fuerte actualmente, que se ha fortalecido muchísimo con la figura de Donald Trump. Pero no es exclusiva de Donald Trump. Hay muchos estadounidenses que comparten esto. Y lo que es más increíble, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dicen que no hay un latino o no hay un mexicano que trate peor que me trate peor a mí como mexicana en Estados Unidos que otro mexicano. Otro mexicano, sí. Eso es impresionante. Eso me parece una cosa que yo digo, habría que analizar sociológicamente qué nos está pasando. El mexicano se reconoce como en otro estatus, como decir, a ver, yo ya pasé por muchas cosas y tengo derechos ahora sobre ti. Es increíble cómo muchas de las deportaciones se dan por llamadas entre latinos. Sí. ¿Sabes? Aquí mi vecino es indocumentado y resulta que quien está llamando es un también latino también. Sí. Entonces, no solamente es la xenofobia, por así llamarlo, de los blancos hacia los latinos, sino que a veces entre la propia comunidad latina se ven como competencia. Y esto, por supuesto, que viene en perjuicio de los migrantes, que lo único que buscan es un trabajo digno en comparación con el que se tiene en México, una mejor calidad de vida, ni siquiera a veces para ellos. Muchísimos migrantes viven de pronto en casas, y estamos hablando de una casa decente, pero en esa casa de pronto te encuentras con que están viviendo 30 migrantes en colchonetas, hacinados. En un departamento hay 10, 8 personas. Sí. Para que les resulte más barata la renta e, insisto, poder enviar lo más que pueden hacia México. Y eso es algo que hay que agradecer. México debe estar infinitamente agradecido con sus migrantes, porque hoy día el mayor flujo de remesas que tenemos no es por el petróleo, después de todo este tema de la reforma energética. Y buena parte de lo que nos sostiene, aparte del crimen organizado, porque es una realidad, pero son los migrantes. Y la diferencia es que los migrantes trabajan de sol a sol, se parten el lomo todos los días, lo hacen de manera honesta, y no se vale que todavía después de todo eso los señalemos y los juzguemos y los cataloguemos. Entonces, y también Estados Unidos lo sabe. Él sabe que tiene una deuda, no solo con los mexicanos. Hablo de los mexicanos porque somos mexicanos, pero en realidad hay una deuda con la mayoría de los migrantes que están en su país. Así es. Y bueno, rápidamente tocando el tema de la educación, por ejemplo, esto es lo que acabamos de comentar es en el caso de los migrantes indocumentados. Pero ¿qué pasa con la migración de gente, vamos a decirlo así, preparada, con esta fuga de cerebros, fuga de talentos que tanto se ha mencionado, por lo que tú comentabas, ¿no? Falta de oportunidades, el no poder llegar a tener pues una vida digna, un hogar propio, entre muchas otras cosas más, ¿no? El hecho de emigrar a otro lugar para poder aprender, ¿no? Y ahora sí que dicho de esa manera, pues, juntar tu dinero y poder regresar a tu país o a tu lugar de origen y poder construir algo, ¿no? ¿Tú qué crees, ahora sí casi rápidamente, para finalizar, qué crees que haga o qué crees que motive a los migrantes mexicanos, por ejemplo, al no regresar a su país? Es que te das cuenta de una realidad impresionante. La realidad en Estados Unidos, y sobre todo en el norte, es como si viajaras, cuando por primera vez tú visitas el norte o alguna parte ya cercana a Canadá, dices, este es otro planeta. ¿Por qué? Porque cuidan mucho su medio ambiente, porque no hay temas de problemáticas de basura, porque la vialidad es impresionante. Las personas, al menos cuando a mí me tocó conocer en el norte de Estados Unidos, no sienten rechazo por los latinos, no sé ahora, porque eso fue hace algunos años. Pero, ¿qué te hace no querer migrar? Que generalmente muchas veces tienes familia
o buscas llevarte a tu familia, porque sabes que la calidad de vida y la seguridad va a estar mejor. Sí. Si tú eres les ha pasado tristemente a muchos mexicanos que han regresado y que se van y ahorran por años y después regresan y sabes, no encuentran aquí trabajo, o ponen un negocio y los comienzan a extorsionar. Sí. Entonces es muy difícil para un mexicano volver a adaptarse a las costumbres, porque finalmente adquiere un catálogo de valores allá que no tienen nada que ver con la corrupción, y llega a México y aquí si quiere poner un negocio, a ver, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere en una semana, lo quiere en un mes o lo quiere en un año? Dependiendo de eso, ¿cuánto me va a dar? Sí. Vamos a platicar. Entonces, tú lo dices de una manera muy fina, pero en realidad yo creo que el mexicano que vive en Estados Unidos toda su vida va a añorar regresar, porque nosotros somos cálidos, porque nosotros somos alegres, porque nosotros festejamos todo hasta la muerte. Y una característica muy de los migrantes es que son muy guadalupanos. Sí, es impresionante. Así es. O sea, el tema de la Virgen de Guadalupe es un estandarte, y de pronto no solo para los mexicanos, pero está relacionado, insisto, con las oportunidades que ellos van viendo. ¿Tú te imaginas aquí un señor que recoge la basura, que viene en el camión de la basura y que pueda comprarse una casa y enviar a sus hijos a universidades? ¿Ustedes creen que en México es posible? Una persona que se dedica a este trabajo, que gana lo mínimo y que de pronto no le das ni 5 pesos. Bueno, pues en Estados Unidos por supuesto que es posible. Sí. Entonces, la calidad de los trabajos, a pesar de ser indocumentados, siempre va a terminar siendo mayor por la diferencia de la paridad del peso dólar. Pero eso no significa que vivan en un lecho de rosas. Sí, ¿no? Así es. Y bueno, ya para finalizar, yo creo que es importante recalcar que ya las, vamos a decirlo así, segundas generaciones de migrantes, o sea, los hijos de migrantes, que obviamente se adaptan, que dicho así, pierden identidad nacional y obviamente adquieren la identidad nacional de Estados Unidos, obviamente al ver, pues sí, la calidad en la educación, la calidad en la seguridad, la calidad de vida, obviamente a pesar de ser de padres mexicanos, o sea, de ser 100% va existiendo un desarraigo. Exactamente. Es cierto, pero también es comprensible. ¿Y sabes por qué es comprensible? Pongámonos nosotros en sus zapatos. Imagínate que tú vives en un país donde todo funciona bien y de pronto llegas a México, llegas con muchos regalos y desde la aduana te los comienzan a quitar. Te quitan la mitad o te quitan a veces más. Y después comienzas a circular y detienes el auto en el que vas y te comienzan a sobornar. ¿Tú realmente te sentirías orgulloso de eso? No estoy diciendo que todos los mexicanos seamos iguales, pero desafortunadamente es la triste realidad a la que se enfrentan muchos mexicanos, y el mexicano que ha nacido aquí, que ha vivido aquí parte de su vida, tiene un arraigo muy fuerte, pero sus hijos ya no, porque finalmente han hecho su vida allá. Entonces, creo que sí, cuando nosotros estemos en contacto con algún hijo de algún migrante indocumentado o documentado, como sea, lejos de que de pronto hablar a sus espaldas y decir, ay, mira, ya viene este creído, ay, mira, tal otra cosa, démosle el mejor rostro de nuestro país, porque es nuestra gente, es nuestra sangre, es nuestra raza, y simplemente si migraron fue por una cantidad de razones que nosotros desconocemos. Pero somos hermanos, somos mexicanos, y creo que también se debe hablar de lo bueno que hay en México, porque ya de lo malo ya todos sabemos. Todo el mundo lo sabe. Pero quisiera cerrar, querido Javier, diciendo que si alguien piensa migrar, Estados Unidos puede ser una buena opción. Sin embargo, también hay otras opciones que los jóvenes deberán considerar. Me parece que Canadá es una muy buena opción. Por supuesto, no ganas el dinero que en Estados Unidos, porque en Canadá los impuestos son un poco más fuertes, pero la calidad de vida es muy buena, por supuesto, y hay muchos programas para migrar, para jóvenes sobre todo. Sí, así es. Australia tiene una calidad de vida muy alta, recibe a los mexicanos de muy buena forma, y los países también de Europa, Alemania, Inglaterra, Holanda, es decir, finalmente el ser mexicano para una empresa que te contrata es garantía de que va a tener trabajo, y para ti va a ser garantía de que vas a tener una mejor calidad de vida. Tristemente en nuestro país, ojalá las cosas se solucionen en algunos años, pero si ustedes consiguen trabajo, por ejemplo, y es mi generación también, yo no alcanzo jubilación ni pensión. Mi programa es Afore, igual que el de ustedes cuando consigan un trabajo. Entonces ya tenemos muchos derechos que se han perdido y que en otros países aún se conservan, y debemos pensar también en temas como la seguridad. Así es que migrar está en la condición humana,
Y bueno, pues no todo es color de rosa, pero también tiene sus ventajas. Así es, pues muchísimas gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias. Gracias a ustedes. Gran Sí, información. gran información y gran muy reflexión. Yo Sí. creo reflexión en el tema de los migrantes. Muchísimas gracias por Al estar el día de hoy. contrario, Muchísimas gracias, amiga. Gracias. Andrea, muchísimas gracias. Yair. Muchísimas gracias, Ricardo Camela, que nos estuvo apoyando en controles. Y sobre todo, muchísimas a toda la gente que nos escuchó el Sí, día de hoy. gracias. Nos estaremos viendo en otro programa de su programa favorito acá. Nos vemos. Nos vemos, amigos.